Buenos días, tardes o noches, gente de YouTube, hoy veremos los objetos más impresionantes y aterradores del mundo. Estos son los SCP más aterradores e increíbles. Número 1, SCP-610. Clasificación del objeto, Keter. Procedimientos especiales de contención. Debido a la vasta área de infección del SCP-610, la contención es imposible. El aislamiento de la zona ha demostrado ser mucho más eficaz y el gobierno ruso dio permiso para establecer un perímetro y poder mantener a la gente alejada de estas áreas bajo la apariencia de operaciones militares. Si cualquier organismo muestra rasgos del SCP-610 dentro del perímetro establecido por el protocolo, deberá ser atacado a quemarropa hasta que quede inmóvil y después se le eliminará a la mayor distancia posible. Cualquier ser vivo que entre en contacto físico con un organismo infectado con SCP-610 se considerará desechable y se utilizará equipamiento basado en fuego. Cualquier persona que entre dentro de los 3 metros de radio de infección de SCP-610 será retirado inmediatamente de la zona, aislado del resto de su equipo, y sometido a examen médico utilizando únicamente técnicas de control remoto para determinar si está infectado y se tomarán las medidas de acuerdo con el resultado. Descripción: los primeros informes de SCP-610 llegaron directamente desde el gobierno ruso a través de canales privados. Estos informes se componían, fundamentalmente, de desapariciones de agricultores de la región y no fueron tomados en cuenta hasta que la policía local, seguido por la policía regional y, finalmente, el gobierno envió agentes que dejaron de informar en un plazo de 72 horas. Se envió a la zona un pequeño contingente que se retiró rápidamente y, en ese momento, la fundación se puso en contacto para poder investigar. El área de SCP-610 afecta la zona del lago Baikal, en el sur de Siberia. Las áreas de infección conocidas se marcan en este mapa. Los perímetros de contención están marcados en azul, que rodea a estas zonas de infección, y hasta día de hoy no hay más lugares que hayan sido identificados. Las incursiones en el perímetro deben ser comunicadas con anterioridad a su realización, confirmadas durante la exploración, y el equipo será interrogado inmediatamente después del regreso. SCP-610 parece ser, en primera instancia, una enfermedad contagiosa de la piel con síntomas que incluyen erupción cutánea, picor y sensibilidad. Al cabo de 3 horas tras el contagio, la enfermedad causa manchas parecidas a fuertes cicatrices en las áreas del pecho y el brazo, extendiéndose a las piernas y la espalda en la siguiente hora. La víctima es consumida completamente en 5 horas. La exposición a altas temperaturas disminuye enormemente el tiempo de propagación y se ha llegado a registrar una duración de 5 minutos. Tras la infección, las funciones de la víctima cesan durante unos 3 minutos para volver a reanudarse con el doble o triple la actividad de un ser humano normal. Después de esto, el tejido cicatrizado de las víctimas empezará a moverse por cuenta propia y a crecer rápidamente. Los rasgos humanos comienzan a desaparecer y la mutación va ocurriendo al azar. Los sujetos observados en esta etapa de la infección presentan el crecimiento de 3 o más tipos de extremidades como brazos o piernas, la cabeza puede deformarse, alargarse o ensancharse, partes del sujeto se pueden dividir para dar lugar al crecimiento de más partes de carne. La duración de esta etapa es desconocida y no todos los sujetos aparentan con llegar a las últimas etapas. En condiciones desconocidas, la persona infectada deja de moverse y se coloca en un lugar que estime conveniente en el cual echa raíces. El crecimiento carnoso comenzará a propagarse a través de todos los objetos que lo rodean para consumirlos. Tales objetos no propagan la infección como seres vivientes, el contacto prolongado con estos objetos se registra más adelante en este documento. Con este comportamiento se intenta crear un área cómoda para el crecimiento continuado de la infección. Observar a los infectados por el SCP-610 es imposible. Las personas infectadas con la enfermedad intentan buscar ayuda como impulso humano natural, dando lugar a infecciones no deseadas. Las personas infectadas más allá de la fase de tejido de la cicatriz activa, tratan, agresivamente, de infectar a cualquier persona que intente acercarse a ellos dentro de un área definida. Se ha establecido que un infectado es capaz de ver y observar a un no infectado y se lanzarán hacia ellos. Si el infectado ha perdido la capacidad de la visión, un rango aproximadamente de 30 metros a su alrededor se considera seguro. La observación de asentamientos infectados por SCP-610 se ha establecido con métodos artificiales como los robots a distancia.
Los datos recopilados y la naturaleza agresiva de los infectados para tratar de difundir SCP-610 ha hecho que se le clasifique como Keter. Sin embargo, siempre y cuando no se permita entrar o salir de las áreas infectadas, se le considera una amenaza, teóricamente, neutralizada. Son de interés las cavernas descubiertas por debajo de los asentamientos infectados encontradas durante la exploración y se está intentando conseguir personal de investigación. Número 2, SCP-701. Clasificación del objeto, Euclid. Procedimientos especiales de contención. Todo el material relacionado con SCP-701 debe mantenerse en un archivo bajo 3 bloqueos en el sitio de almacenamiento. Estos artículos consisten en dos copias existentes del cuarto de 1640. 27 copias de la edición de bolsillo comercial de 1965. 10 copias de una impresión de tapa dura de 1971. 21 disquetes floppy, consistentes en datos incautados enredadas expurgado. 1 cinta de videocassette SVHS designada SCP-701-19-A. Y un cuchillo de acero de origen desconocido designado SCP-701-19-B. En ningún momento estos objetos deben ser quitados de la habitación. El acceso a esta área está fuertemente vigilado. A ningún personal de ningún tipo se le concederá el acceso al archivo sin el consentimiento expreso y en persona de los DRES. L, R y J. Descripción SCP-701, la tragedia del rey ahorcado, es una tragedia de venganza de la era de los carolinos en 5 actos. Las representaciones de la obra se asocian con comportamiento psicótico y suicida súbito, tanto entre observadores como en participantes, así como la manifestación de una figura misteriosa, clasificada como SCP-701-1. Las estimaciones históricas ubican el número de vidas tomadas por la obra entre y dentro del período desde hace 300 años. Las representaciones de la tragedia del rey ahorcado no siempre terminan con un brote. De las representaciones registradas, solo 36,78% han concluido con eventos SCP-701. De acuerdo a registros históricos e investigaciones, estos brotes generalmente siguen el mismo patrón. 1 a 2 semanas 7 a 14 días previas al evento. Durante el período del ensayo general, los miembros del reparto comenzarán a desviarse de manera espontánea del texto publicado de la obra. En lugar de ser improvisación o garfios asociados a salirse del guión, dichas desviaciones son tanto ordenadas como consistentes, como si los actores estuvieran trabajando en una versión nueva del guión. El reparto y equipo de producción parecerán no darse cuenta de estos cambios, y, si estos se llevan su atención, indicarán que la obra ha corrido así desde el principio. 2 a 3 horas previas al evento. El brote ocurre generalmente durante la noche de apertura, o bien en la producción con la mayor asistencia planificada, generalmente cayendo dentro de la primera semana después del comienzo de la obra. 1 a 2 horas antes del evento, SCP-701-1 comienza a aparecer sobre el escenario en la última escena del acto primero, generalmente en el fondo o a un lado de la acción principal. Puede parecer entrar o salir del escenario, pero no parece entrar jamás a la zona entre bastidores o a un área del exterior. Simplemente desaparece cuando no está en el escenario. Los actores y el equipo de producción no parecen darse cuenta o comentar algo sobre SCP-701-1, al menos al principio. Evento SCP-701-1 aparece completamente sobre el escenario durante la escena del banquete en el acto V. Aquí, se incorporará a la acción de la obra como el rey ahorcado. Los actores entonces comenzarán a asesinarse entre ellos o cometer suicidio, a veces utilizando objetos que aparecen espontáneamente sobre el escenario. Los disturbios se desatan en el público, con los espectadores atacando al azar a cualquiera frente a ellos, independientemente de sus relaciones previas. Luego del evento, si alguno de los miembros de la audiencia sobrevive al brote inicial, podrán salir del espacio de la representación, en cuyo caso continuarán atacando en violencia aleatoria y oportunista. Las víctimas generalmente requieren ser sedadas o restringidas en estos casos. Su personalidad normal comenzará a regresar en aproximadamente 24 horas después del evento. Las víctimas sobrevivientes generalmente exhiben señales consistentes con una experiencia traumática. Algunos no tendrán ningún recuerdo del evento. Otros quedan con secuelas de forma permanente, en estado de coma o psicóticos.
Para un estudio de un caso típico de un brote, véase Informe de Incidente SCP-701-19-1, un análisis de los eventos previos al último evento no contenido de SCP-701 en 19, durante un drama de secundaria representado en. Para obtener más información sobre el texto publicado de la obra, véase el documento SCP-701-1640-B1. En resumen, SCP-701 es un virus memético autoevolutivo, transmitido por medios desconocidos a través del texto de la obra. El Dr. L. ha teorizado que los eventos SCP-701 podrían involucrar expurgado. Esta hipótesis es consistente con un pico en los niveles de detectados vía satélite en la proximidad del incidente de 19, indicando expurgado. Los agentes de la Fundación están bajo las órdenes permanentes de suprimir cualquier actuación o publicación de SCP-701 ya sea encontrada o detectada. Sin importar nuestros mejores esfuerzos, por el contrario, sin embargo, la obra permanece completamente disponible en línea, a veces bajo títulos diferentes. Todos los intentos de detectar o aislar el origen de estas copias han fracasado. La supresión de la publicación de la obra ha sido generalmente exitosa, con la mayor parte de las copias de una edición académica de 1971 destruidas antes de su publicación. Sin embargo, las copias de la edición en rústica comercial de 1965 vuelven con cierta regularidad, tanto en bibliotecas universitarias y de escuelas secundarias. Los agentes deben obtener o de otro modo destruir estos objetos cuando sea posible. Historia. La primera publicación conocida de la tragedia del rey ahorcado fue como un cuarto en el año 1640. El autor de la obra no está listado. El editor, un William Cooke, desapareció de los registros históricos después de eso. Curiosamente, el texto no aparece en el registro de papelerías. El primer evento conocido de un evento SCP-701 registrado ocurrió en 18, durante una puesta en escena de la obra en Estados Unidos. Otros incidentes significativos incluyen la representación del 19, en un pequeño teatro en la puesta en escena de 1964 en la Universidad de otra en 19, en la Universidad de el primer evento SCP-701 exitosamente suprimido por la Fundación, la representación del 19, por un grupo de estudiantes en K. La adaptación para televisión del 19, por la compañía de radiodifusión T. Producción exitosamente cancelada por la Fundación antes de su transmisión. Y el incidente de 19, en Orio, E.U. designado SCP-701-19-1. Historia de publicación. Cuarto original de 1640. Todas las copias conocidas en custodia de la Fundación. Edición en folio de 1733, republicado en 1790. Edición impresa de la Universidad de Cambridge de 1813. Edición en rústica comercial de 1965. Edición de tapa dura de 1971. Los agentes deberían notar que las copias de la obra de veces han sido erróneamente archivadas bajo diferentes títulos o grafías del mismo. Además, fotocopias del texto de 1965 han sido encontrados circulando en todos los departamentos de teatro universitarios en el territorio continental de Estados Unidos y en el Reino Unido. Adicional. Dada la alta probabilidad de expurgado en mi mente, recomiendo otra vez que SCP-701 sea actualizado a clase Tether. El virus memético de SCP-701 puede muy bien ser la vanguardia de un escenario de invasión. Además, expurgado, Dr. L. 12, 37, 11, 60, 60. Denegado. Nada de la información actual que poseemos sobre SCP-701 indica un escenario de clase XK. Hasta que tengamos datos adicionales, su clasificación permanecerá como Euclid. Enfrente los hechos, Dr. El gato ha estado durante mucho tiempo fuera del saco en este caso. Y en esta línea de negocio, nos consideramos afortunados si solo perdemos un centenar de personas cada 10 años. Número 3, SCP-2317. Clasificación de objeto Keter Apollyon. Designación de autorización. Todo el personal O5. Personal de nivel 4 o menor autorizado solo bajo código pesadilla regente rojo. Procedimientos especiales de contención irrelevantes. Descripción. SCP-2317 es una entidad primitiva conocida como el Devorador de Mundos, nombre censurado intencionalmente.
El Codex Erikesh indica que fue capturado y apresado por los místicos erikesianos en 1894 AC. A continuación, un extracto del pasaje relevante, y entonces Kesped dio a su ejército de 10.000 dentro del reino más allá de las nubes, y ellos batallaron con el devorador, sea su nombre por siempre olvidado. Y entonces Kespet y sus 10.000 fabricaron 7 astutas cadenas de los huesos de Jaspetar, séptima novia del terrible devorador, sea su nombre por siempre olvidado, y lo ataron dentro de la perla del padre de las ostras, aquel que yace bajo el espejo de sal en el reino bajo del mar. Y Kespet ordenó que las puertas de las lejanas tierras fueran selladas para siempre, no sea que el terrible devorador, sea su nombre por siempre olvidado, encuentre el camino de regreso a nuestro mundo. No está claro cómo la Sociedad de la Flecha Dorada en el S-Shix descubrió cómo crear una puerta al universo Kappa Erikesh, ni sus razones para hacerlo. Lo que está claro es que el daño causado a las primeras 4 cadenas que ataban al devorador fue accidental. Para el momento en que nuestro fundador tomó posesión del artículo, además de disolver la organización de la sociedad, esta ha caído en bancarrota varias veces intentando reparar desesperadamente el daño causado. Perfil de contención proyectado. Se indica que el fallo de contención final ocurrirá en algún momento dentro del siguiente siglo. Desde la redacción de este artículo el tiempo medio hasta el fallo se calcula en 30 años. Todos los esfuerzos de reparar o reponer las cadenas han fracasado. Todos los esfuerzos por redescubrir el método de crear estas cadenas han sido infructuosos. La investigación está actualmente orientada a determinar algún plan de contención alternativo, pero la posibilidad de que algo pueda evitar que el devorador entre a nuestro universo son escasas, especialmente ya que el material de origen usado para crear las cadenas, llámese, los huesos y tendones de otra entidad devoradora, ya no existe. La amenaza primaria es el pánico o desesperación interna. Para mantener la moral, un procedimiento falso de contención, procedimiento 220, Calabaza, será autorizado e implementado. Este falso procedimiento de contención ha obtenido cierta sensación de veracidad por los siguientes medios. Incorporar elementos de magia ritual común. Incorporar elementos de ritos religiosos populares. Incorporar elementos de otras organizaciones ocultas conocidas. Incorporar elementos de otros procedimientos especiales de contención conocidos. Incorporar referencias a entidades ocultas similares pero no relacionadas. Un aumento en la seguridad de la información relacionada con los elementos de este procedimiento. Apelación al meme común institucional sobre la efectividad de armas termonucleares en destruir entidades paranormales. Aunque es completamente inefectivo, el propósito del procedimiento 220, Calabazas, es proveer la apariencia de contención activa para aliviar la ansiedad entre el personal hasta que una solución permanente sea encontrada. Mientras tanto, se deben realizar preparativos para asegurar la sobrevivencia de la raza humana luego del fallo de contención final. Ya que la mayoría de los preparativos recomendados se superponen con o son idénticos a preparativos ya en curso en el caso de muchos otros escenarios de clase XK, se requieren recursos adicionales mínimos. Aprobado por unanimidad por el Concilio de Supervisores el. Bueno gente, eso ha sido todo, hasta la próxima.